Olis, Bonnie, Olis, hola, Olis, Oliwis. Hoy estamos en un nuevo video y bueno, les voy a enseñar a preparar unas papas en el horno de microondas. Creo que eso ya lo saben por el título, ¿no? Pero como sea. Estas son las papas que les recomiendo, aunque bueno, se ven muy poquitas ahora. Si quieres aprender a prepararlas, si quieres aprender a preparar estas deliciosas papas, sigue viendo el video. Recuerda comentar, darle like y suscribirte si te gustó. Bye. Bueno, chicos y chicas, para hacer nuestras papas en el horno de microondas necesitamos obviamente papas o patatas o como sea que le digan, una tablita o una superficie para aplicar las papas, así, obviamente, un cuchillo, una bolsita de plástico normal, un plato que puedas meter a tu microondas, aceite y un microondas, por supuesto, y vamos a ver cómo se hace. Muy bien, empecemos por pelar nuestra papa y ya que está así muy bien pelada y X cosa, vamos a partirla para que se hagan más papas, pero muy finamente, por favor. Ok, aquí creo que me hice un poco de fino, pero tiene que estar muy finita para que sea más fácil dorarlas en el microondas. Y así vas a seguir con toda la papa y todas tus papas, obviamente. Muy bien, ahora sí, una vez que ya están listas nuestras papas, picadas perfectamente bien, vamos a agarrar nuestra bolsita, la vamos a abrir y todas nuestras papas que picamos aquí las vamos a pasar a nuestra bolsita. Todas. Ahora sí, nos deshacemos de la tablita y nos vamos a la bolsa. En la bolsa vamos a agarrar nuestro aceite y le vamos a poner un chorrito. Ahora vamos a poner nuestra bolsita y vamos a intentar llenar todas las papas de aceite. El aceite puede que sí necesiten un poco más de lo planeado, pero si necesitan un poquito más, no se preocupen, solo agarran y le ponen un poquito más de aceite. Un poquito más. Y vamos a intentar esparcir todas nuestras papas de aceite. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol cada día. Una vez que creas que ya todas tus papas están llenas, absolutamente todas, de aceite, ya cuando le dices como 1000 pasada a la bolsita, vamos a usar nuestro super platito. Así. Y vamos a colocar todas nuestras papas en el platito. Ahora es muy importante, que separemos todas nuestras papas intentando de que no se junten. Todas las papas las tenemos que separar, o la mayoría, si ya después más. Tenemos que separarlas, intentar que no se juntas, obviamente. Intentar, pero si no se puede ya no se preocupen. Pero al menos intenten. Muy bien, sigamos intentando separar las papas. Bueno, pasados unos 5 minutos revisemos y ya quedaron. Escuchen eso. Pienso que cada
Me parece que aún les falta, les vamos a poner otros, sí, aún les falta, vamos a ponerle otros 5 minutos. Esto va de acuerdo a la potencia de cada horno. Por decir, en mi caso, yo le tuve que poner 5 minutos extras, es decir, 10 minutos en total. Pero puede que en tu caso pues solo sean 5 minutos y ya, X. Bueno, yo decidí detenerlas 3 minutos antes de que acabaran los 5. Porque, no sé, como que empezaron a pum, 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 tronar un poquito. De hecho, creo que por eso aquí se me quemaron un poquito. Pero pues las demás están bien. X, un poquito, así se ven un poco quemadas. Pero te recomiendo que cuando sientas que huele a papas tu casa y ya estén las papas en el micro, pues te recomiendo que las quites cuanto antes para evitar que se te quemen. En fin, solamente puedes hacer así o X cosa, o solamente acompañarlas con limón y sal. Espero que te haya gustado y regala una manita arriba si es así. Y bueno, bye.